Así es como te roban los políticos. Ahora, los impuestos. En videos anteriores yo he dicho que, en mi opinión, debiéramos tener solamente un solo impuesto igual para todas las personas. Además de eso, también he dicho que el comercio no debería pagar impuestos. No importa si es un negocio pequeño, una pyme o una gran empresa, da lo mismo. En mi opinión, ningún comercio debiera pagar impuestos. Y estoy completamente seguro que hasta este punto todavía no me entiendes. Lo sé, pero me voy a tomar el tiempo de explicarlo paso a paso. Así que primero, para ir entrando en materia, si nosotros nos remontamos muchos siglos atrás en la historia, nos vamos a dar cuenta que el tema de los impuestos no es nada nuevo. El tema de impuestos siempre ha sido parte de las culturas, siempre ha sido parte de las naciones, siempre ha sido parte de las sociedades. Pero el hecho de que los impuestos siempre hayan formado parte de nuestras culturas y de la historia de la humanidad, eso no quiere decir que antes los impuestos se aplicaban de la misma manera como se aplican hoy en día. En el mundo contemporáneo, en el mundo de hoy día, a grandes rasgos más o menos entendemos lo que son los impuestos. Pero si nos remontamos al pasado, vamos a ver algunas diferencias. Diferencias tales como, por ejemplo, en un principio, en la antigüedad, cuando se aplicaban los impuestos, no era precisamente para llenarle los bolsillos a los políticos, a los reyes, a los emperadores, a las autoridades gobernantes de la nación. Los impuestos no eran para eso. ¿Por qué? Porque en esa época, si los reyes querían conseguir riqueza, ellos simplemente formaban un ejército, salían a la guerra, conquistaban otras naciones y se quedaban con las riquezas de las otras naciones, y de esa manera los reyes, los emperadores en aquella época iban formando su propia riqueza. A pesar de eso, en la mayoría de las naciones de la antigüedad también se aplicaba una tasa de impuestos, que era una tarifa muy baja, por lo general una tarifa de un 10% o como máximo una quinta parte de la producción de cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué digo cada uno de los ciudadanos? Porque aquí ya te das cuenta de que en ese tiempo no se aplicaban impuestos al comercio, solamente a la producción individual de cada individuo, nada más. Ahora, ¿para qué se utilizaban estos impuestos? Estos impuestos generalmente se utilizaban para construir y hacer reformas estructurales para la nación. Esa es la razón por la que las culturas de la antigüedad se caracterizaban mucho por construir grandes ciudades amuralladas, por ejemplo. Entonces ahí tú te das cuenta de que los impuestos que se recaudaban de la nación en la antigüedad mayormente se utilizaban para seguir construyendo ciudades, para seguir construyendo murallas, para seguir fortaleciendo el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como te explicaba en el video anterior cuando hablábamos de la inflación, aquí en este caso también tenemos que considerar que el tiempo siguió pasando. Las sociedades siguieron evolucionando, siguieron creciendo, y todos los sistemas de gobierno, los sistemas económicos, los sistemas de seguridad, etcétera, todos los sistemas se fueron optimizando con el paso del tiempo. Optimizando entre comillas. Entonces, así fue pasando el tiempo y poco a poco fuimos llegando a mediados de 1800. En ese periodo, para ese entonces, las cosas ya habían cambiado muchísimo a nivel mundial. Los países, las naciones, los imperios, los reinos ya no se peleaban mucho entre ellos, ya no habían muchas conquistas. Y eso generó que las ganancias que recibían los reyes, los emperadores, en aquel entonces ya no eran las mismas que podían conseguir antes, cuando todo el tiempo estaban saliendo a conquistas a conseguir más y más riquezas. Cuenta la historia que para este entonces tanto Estados Unidos como Inglaterra no le cobraban impuestos a la sociedad. Solo habían algunos impuestos ocasionales cuando el país se encontraba en estado de guerra, por ejemplo. Pero fuera de eso no habían impuestos para los ciudadanos. Pero ¿qué fue lo que pasó en este periodo a mediados de 1800? Pasó lo que te acabo de mencionar. Como los reyes ya no podían salir tanto a la guerra, por lo tanto ya no podían salir a hacer tantas conquistas como hacían antes, los ingresos de la realeza empezaron a bajar. Y fue en este punto cuando le vendieron a la ciudadanía el cuento de que debíamos imponerle una carga tributaria a los ricos. Entonces, como la gente de menos recursos y la clase media pensaron que no se iban a ver perjudicadas, es que aceptaron esta propuesta de los gobiernos. Y fue de esa manera como se empezaron a imponer cargas tributarias a algunos ciudadanos de la nación. Pero en este punto, por si no te habías dado cuenta, tenemos que considerar lo siguiente. Los ricos no son personas como un ciudadano común y corriente. Y eso, te guste o no te guste, es algo que tenemos que aceptarlo. Cuando digo que no son ciudadanos comunes y corrientes, ¿a qué me refiero? Que los ricos, al tener mucho dinero, también tienen poder.
no solamente para comprar diferentes cosas, tienen poder también de influencia. Entonces los ricos, utilizando la misma astucia que habían utilizado para conseguir sus riquezas, utilizaron esa astucia para formar corporaciones. Para los menos entendidos, las corporaciones no son empresas, no son logotipos que están en un edificio, por ejemplo. Las corporaciones son simplemente empresas que están en papel. Es una carpeta con diferentes documentos que respaldan y aseguran la riqueza de los ricos. Todo esto para explicártelo en palabras muy sencillas, porque a mí lo único que me interesa es que lo entiendan personas como tú, personas que trabajan todo el día y que no tienen tiempo para memorizar tecnicismos raros. Así que continuamos. Así que de esa manera los ricos se protegieron por medio de corporaciones, por medio de documentos legales que les permitieron al mismo tiempo formar más empresas. Los ricos, al formar más empresas, al formar más corporaciones, ¿qué pasó? Llevó a que ellos tenían el control casi total de la economía. Y ellos utilizaron todos sus medios, todo su poder, toda su influencia para hacer que los que pagaran la carga tributaria fueron las personas que estaban más abajo en la escala de la sociedad. Es decir, que con el paso del tiempo, los que pagaron las consecuencias de la avaricia de los políticos fue la clase media y la clase más pobre. Y aquí te voy a ir explicando paso a paso cómo es que se fue dando todo esto. En este punto tenemos que considerar otra cuestión. En un comienzo te mencionaba que los políticos en determinado momento se vieron en la necesidad de aplicar una carga tributaria sobre ciertos ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya no podían conseguir las riquezas de las guerras o de las conquistas. Esa es la razón por la que formaron una estrategia para empezar cobrándole impuestos a las personas más ricas, más acaudaladas de la nación. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? Que con el paso del tiempo, cuando los políticos vieron todo lo que podían conseguir, esa avaricia, esa codicia comenzó a crecer. Y los políticos, con el paso del tiempo, empezaron a necesitar cada vez más recursos, cada vez más impuestos. En este punto, los políticos se dieron cuenta de que no sacaban nada con aplicarle impuestos solamente a los ricos, porque los ricos en su astucia estaban haciendo que los que realmente pagaran los impuestos sean la clase media y la clase más pobre. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo es que los que pagaban los impuestos eran la clase media y los pobres si el impuesto era solamente para los ricos? He aquí la explicación. Para entender cómo es que finalmente los que terminan pagando los impuestos es la clase media y los más pobres, tienes que entender cómo funciona el sistema de precios. Y nuevamente te lo voy a explicar de manera muy simple y muy sencilla para que te quede bien claro. El sistema de precios funciona de la siguiente manera. Cuando tú vas al supermercado a comprar un producto, el precio de ese producto, es decir, el precio que tú pagas por ese producto cuando vas a la caja, se divide en tres partes principales. Esto es el costo de producción, el impuesto y la ganancia. El costo de producción es lo que a mí me cuesta hacer ese producto. En segundo lugar, le aplico el impuesto. Digamos que el impuesto es solamente de un 10%. Ese 10% yo se lo aplico también al producto que estoy vendiendo. Y ahí ya tengo costo de producción, tengo impuesto y finalmente la ganancia. ¿Por qué? Porque si yo estoy fabricando algo y te lo quiero vender, no es simplemente para vender pan con pan, no es para vender y obtener lo mismo que gasté. También quiero tener una ganancia, quiero tener una utilidad, quiero tener un rendimiento del producto que te estoy ofreciendo. Entonces esa es la razón por la cual el precio de los productos se divide en costo de producción, impuesto y ganancia. Y como te das cuenta, el impuesto ya está implícito en el precio del producto, el producto que tú pagas. Por lo tanto, si yo te hago la pregunta a ti, ¿realmente quién está pagando el impuesto? ¿El impuesto lo está pagando el rico? No, el impuesto lo estás pagando tú. Ahora, yo puedo seguir sumando otros costos, como por ejemplo, si el supermercado necesita guardias de seguridad. Esos guardias de seguridad no se pagan solos. El sueldo que el supermercado le paga a los guardias de seguridad es un costo que se suma al precio del producto. Y ya ahí van 4. La limpieza. Ese supermercado se tiene que mantener limpio, ¿cierto? Los sueldos que se le paga a la gente que hace la limpieza no sale de la nada. El sueldo que se le paga a la gente de la limpieza es un costo añadido al precio del producto. Y ahí ya van 5. Y así podemos seguir sumando y sumando. ¿Yo por qué te di solamente 3 en un principio? Para que lo entiendas de manera mucho más simple y mucho más sencilla. Pero ahí tú te das cuenta de que los ricos no son tontos. Los ricos tienen el poder, con el dinero tienen la influencia, y si ellos quieren cambiar algunas cosas para su beneficio, simplemente lo van a hacer. Entonces, recapitulando y volviendo al tema, los políticos se dieron cuenta de dos cosas. Una es que los ricos no estaban asumiendo la total responsabilidad en la paga de impuestos. Los ricos estaban cargando las responsabilidades tributarias a los estratos más bajos de la sociedad.
es decir, la clase media y la más pobre. Y por otro lado, los políticos se dieron cuenta que de esa manera podían conseguir mucho más ingresos. Es decir, la codicia, la avaricia, el deseo de los políticos siguió aumentando y se convirtió hasta el día de hoy en un deseo insaciable. Y esa es la razón que con el paso del tiempo los impuestos ya no se los cargaban solamente a los ricos, sino que decidieron empezar a cobrarle los impuestos, aplicarle la carga tributaria a los estratos más bajos de la sociedad. Y así es como empezaron a pagar impuestos la clase media y los más pobres, simplemente por la codicia insaciable de los políticos, que se dieron cuenta de que podían obtener ganancias de manera muy fácil y muy sencilla, simplemente obligando a los ciudadanos de la nación a que se hicieran responsables de una carga tributaria. Y de ese modo es como llegamos al día de hoy. El día de hoy ya te habrás dado cuenta de que los políticos no te cobran simplemente un impuesto, no es una sola carga tributaria. Los políticos todo el tiempo están buscando la forma de crear nuevos impuestos, inventándose cualquier tontería que se les venga a la cabeza. E imagino que en este punto ya te estarás dando cuenta de que los impuestos son un medio coactivo en el cual los políticos por la fuerza a ti te obligan a que tú entregues el fruto de tu trabajo. No es que ellos te lo están pidiendo voluntariamente, no, ellos te lo están sacando a la fuerza, porque si no, de otra manera, cualquiera de nosotros, si quiere salir de la duda, simplemente no pague los impuestos y te vas a dar cuenta cómo o te meten a la cárcel o te quitan tu casa, por ejemplo. Bien, imagino que en este punto ya te ha quedado bastante claro cómo se originaron los impuestos, de dónde vienen y cómo fueron evolucionando, y cómo fue que llegamos a la situación en la que estamos hoy día en materias tributarias. Entonces, aquí es donde te quiero explicar por qué, en mi opinión, debiéramos tener solamente un impuesto. Y para ello te voy a dar algunos ejemplos y estoy seguro que te va a quedar más que claro. El ejemplo te lo voy a entregar con dólares para que personas de cualquier país lo puedan entender. Digamos que yo tengo un producto X, un producto cualquiera. Ese producto tiene un precio de $1000, ¿ok? Lo publico en internet, alguien me lo compra y me transfiere los $1000. Por esos $1000 yo tengo que pagar impuestos al Estado. Digamos, para tener una cifra equitativa con casi todos los países de la región, digamos que el impuesto es de un 20%. Es decir, que de esos $1000, $200 van para el Estado. Yo me quedé con $800. Antes de continuar te voy a recalcar una cosa. Ya te diste cuenta que yo recibí $1000, pagué los impuestos, es decir, los $800 que me quedaron es dinero limpio, dinero completamente limpio. Los impuestos ya están pagados, lo que a mí me queda es lo que me corresponde. ¿Ok? Bien, lo recalco para que te des cuenta lo que va a suceder a continuación. Digamos que yo necesito comprar algo en el supermercado. Entonces yo tomo esos $800 y me voy al supermercado y me gasto los $800 en el supermercado. Sí, en mi familia comemos muchísimo, así que me voy con los $800 y me lo gasto todo en el supermercado. El dueño del supermercado de esos $800 también tiene que pagar impuestos. Y seguimos con una cifra equitativa, 20%. Es decir, que de esos $800, $160 tiene que pagar el dueño del supermercado. Por lo tanto, al dueño del supermercado le quedaron solamente $640. ¿Recuerdas que te dije que ese era dinero limpio? Yo ya había pagado los impuestos por ese dinero. Entonces, ¿por qué nuevamente van y le cobran al dueño del supermercado? Ahora digamos que el dueño del supermercado necesita otras cuestiones, por decirte ropa. Se va a una tienda de ropa y se gasta los $640 en la tienda de ropa. Adivina qué es lo que va a pasar en la tienda de ropa. Cuando llegue, en la tienda de ropa le van a descontar el 20% más para las arcas fiscales. Ahora mi pregunta es, ¿por qué ese dinero que ya está limpio, cuando yo vendí el producto, me dieron $1000, yo pagué los impuestos, es decir, los $800 están limpios, ya están lavados, cumplí mi responsabilidad con el Estado, ya pagué los impuestos, ahora cuando yo quiero ir a un comercio, ¿por qué el Estado sigue mochando y mochando y mochando y mochando y quedándose con el 20 y el 20 y el 20 y el 20% hasta que al final, si te das cuenta, entre comercio, comercio y comercio, al final queda nada? Todo el dinero se lo queda el Estado. ¿Te das cuenta de cómo es que te roban los políticos? Esa es la razón por la que yo digo que los comercios, los negocios, no importa si son empresas pequeñas, si son medianas empresas o son empresas grandes, no importa. Las empresas, el comercio no debiera pagar impuestos. Yo sé que hay algunos que piensan que no debiéramos pagar ningún solo impuesto, pero en la sociedad en la que nos encontramos hoy día necesitamos un Estado, aunque sea un Estado pequeño. Y para mantener un Estado pequeño, sí, nosotros
como seres humanos responsables, debiéramos pagar un impuesto pequeño. Y ese impuesto debiéramos pagarlo nosotros los ciudadanos, no las empresas, no los negocios. Entonces, ¿por qué el Estado todo el tiempo está cobrando impuestos una y otra vez de manera infinita para recaudar montañas de dinero, del cual después nosotros los ciudadanos no vemos los resultados, no vemos en qué se está utilizando? Todo eso no tiene sentido. Esa es la razón por la que yo digo que en nuestra nación debiéramos pagar solamente un solo impuesto igual para todos los ciudadanos. Cuando digo un solo impuesto igual, me refiero a que un 10% del ingreso de cada uno de los ciudadanos es más que suficiente. No necesitamos más. ¿Por qué? Porque un Estado responsable debe cumplir una misión, debe cumplir una tarea. Y aquí me voy a extender un poco más para que te quede muy claro. Para realizar las obras estructurales públicas, fácilmente podríamos ponernos de acuerdo los vecinos, contratar una empresa y que ese trabajo se haga. Pueden haber facilidades y pagar eso en cuotas, una parte cada uno, y podemos realizar las reformas estructurales en las calles. Pero como la mayoría de nosotros tenemos que trabajar, tenemos responsabilidades y no podemos estar haciéndonos cargo de tanta cosa, ¿qué pasa? Es que nosotros como sociedad tomamos la decisión de transferir esa responsabilidad a algunos ciudadanos de nuestro país que tienen la habilidad para poder administrar recursos. La obligación de esos ciudadanos que fueron elegidos era hacerse cargo de las reformas estructurales de la nación y de la seguridad. Esa era la responsabilidad de los políticos. Responsabilidad que los políticos no están asumiendo. Los políticos siguen robando, nos siguen sacando dinero, cada vez más dinero, y lo único que se está llenando no son las calles de cemento. Lo único que se está llenando son los bolsillos insaciables de los políticos. Esa es la razón por la que te digo que debiéramos pagar solamente un solo impuesto y que a las empresas no se les debería cobrar impuestos. Porque cada vez que tú vas a un nuevo comercio, estás pagando impuestos una y otra vez de manera interminable. Es una paga de impuestos que no termina nunca. Los únicos que se llenan los bolsillos son los políticos, simplemente para no cumplir su responsabilidad. Se dedican a malgastar el dinero de la nación, mientras la nación está sufriendo penumbras, delincuencia, robos, secuestros, asesinatos, incluso hasta canibalismo aquí en Chile, en nuestra nación. Así que para no alargarlo más, espero que te haya quedado claro, y cualquier consulta lo puedes dejar en los comentarios, y espero verte en el próximo video. Chao, chao.